Imagina algo que no puedes ver, pero que transforma tu mundo interior. Una fuerza silenciosa que te permite sentir, recordar, elegir. A eso la llamamos conciencia. Durante siglos creímos que solo los humanos podían poseerla, pero ahora algo está cambiando. Hoy vamos a intentar responder una de las preguntas más difíciles de todos nuestros tiempos. ¿Puede una inteligencia artificial ser consciente? Es difícil definir lo que uno puede sentir, pero el neurocientífico Christoph Koch, en su artículo de la revista Nature, nos da un punto de partida. La conciencia es todo lo que experimentas, la melodía que se queda pegada en la cabeza, la dulzura del mousse de chocolate, el punzante dolor de una muela, porque la conciencia también es dolor. Aquí los neurocientíficos condensan el concepto en un solo criterio, estar al tanto de uno mismo y del entorno. Para Lau, un estado solo es consciente si somos conscientes de estar en ese estado, es decir, la conciencia surge cuando la mente se observa a sí misma. Para Koch, la conciencia abarca todo lo que cabe en la mente, desde una suave melodía hasta un dolor de muelas. Por otro lado, el equipo de neurocientíficos de Nature lo acota a estar despiertos a uno mismo y al mundo. Y Lau añade un matiz que es crucial: solo es un estado consciente si somos conscientes de que estamos en él. Una de las teorías más importantes es la teoría de la identidad. Para los materialistas de identidad, cada sensación es un proceso neuronal. No hay algo extra más allá del cerebro. Después tendríamos el eliminativismo, que cree que los conceptos como creencia, dolor, son simplemente conceptos mentales, que acabarán desapareciendo con el tiempo. Por lo tanto, el eliminativismo sostiene que hablar de creencias, deseos o miedos es simplemente una teoría popular. Cuando la neurociencia se complete, esos conceptos serán sustituidos por un vocabulario puramente neuronal. Después tendríamos el idealismo. Dentro de esta corriente hay autores que sostienen que la materia no tiene existencia propia, sino que necesitan de una mente que las perciban para realmente existir. Es decir, las cosas existen en la medida en que una mente las perciba. Por ejemplo, si no vemos una manzana, esa manzana no existiría. Y ahora pasaríamos al dualismo de propiedades y panpsiquismo, donde la experiencia lo es absolutamente todo, es la propiedad fundamental de esta corriente. Finalmente tendríamos el epifenomenalismo, que básicamente nos dice que la conciencia es algo que nos acompaña, pero que no hace nada por nosotros, no nos mueve, simplemente sucede, está ahí, es un estado. Bien, ahora que ya tenemos algunas definiciones de conciencia y hemos visto 5 posibles rutas filosóficas, vamos a ver qué experimentos se han hecho durante estos últimos años. Pero, ¿cómo se mide lo invisible? La ciencia lo intenta. En 2006, una mujer diagnosticada en estado vegetativo fue sometida a una prueba. Se le pidió que pensara en jugar al tenis. Su cerebro se iluminó como el de alguien completamente sano. Estaba ahí, sin poder hablar, sin poder moverse, pero estaba. Décadas antes, el neurocientífico Benjamin Libet descubrió algo inquietante. Libet colocó electrodos en voluntarios y les pidió que movieran la muñeca cuando lo sintieran espontáneamente. Los sujetos debían observar un punto luminoso recorriendo una esfera y anotar la posición exacta donde decidían mover. El resultado de la prueba fue que la actividad cerebral motora llegaba antes que de que la persona fuera consciente de su intención. Es decir, la acción cerebral precede a la decisión consciente. En inteligencia artificial contamos con dos grandes tipos. Primero de todo tendríamos la inteligencia artificial débil, aquella que ha sido únicamente creada para hacer tareas concretas, sin capacidad de comprender, sin capacidad de transformarse, sin capacidad de conciencia. Y luego tendríamos la inteligencia artificial fuerte, aquella que sí que tiene capacidad de transformarse, tendría capacidad de comprender el mundo que le rodea y, por qué no, tendría capacidad de tomar conciencia. Ahora que ya tenemos algunas herramientas básicas para poder discutir, vamos a la gran pregunta. Primero de todo, rescatemos las 3 definiciones: la conciencia como el torrente total de experiencias, la conciencia como estar despierto al yo y al entorno, y la conciencia como un espejo interno que se reconoce. Por lo tanto, a partir de estas 3 definiciones entenderemos que cuantas más definiciones cumpla nuestra inteligencia artificial, más consciente será. Empecemos con la primera definición. Los grandes modelos de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini, generan y han sido entrenados con millones de datos, tanto texto, imágenes y música. Parecen muy ricos en experiencia, pero realmente solo son datos. Les falta lo que Koch llamaba el sabor de la experiencia. Los ingenieros intentan inyectar multimodalidad y memoria de largo plazo, esperando emular una narrativa interna continua. Aún así, todavía estamos muy lejos de ese sabor de la experiencia. Son simplemente datos, es algo simplemente artificial. Bien, vayamos ahora con la segunda definición. Los robots autónomos ahora integran visión, tacto y lenguaje en tiempo real. Sin embargo, el despertar que Nature describe
implica metacognición, es decir, saber que estás despierto. Yéndonos a la última definición, los investigadores insertan pequeñas redes neuronales que son capaces de monitorizar la activación de la red principal y calcular un índice de confianza o incertidumbre. En sí misma, una red neuronal sin necesidad de auditores externos también es capaz de autorregularse en función del error que obtiene, ajusta los parámetros, ajusta los pesos e intenta obtener la mejor salida posible. Por lo tanto, aunque los sistemas parece que tienen vida propia y que se autorregulan, no dejan de ser funciones matemáticas que intentan obtener la mejor salida posible. Antes de pasar al terreno ético, recordemos las 5 corrientes filosóficas que habíamos comentado. Si nos las llevamos a un terreno de inteligencia artificial, todas convergen en un único reto: encontrar cómo medir la experiencia consciente de una máquina. Como hemos podido ver, ninguna de las 3 definiciones se ajusta a lo que actualmente conocemos como inteligencia artificial. Pero el día que aparezca o creamos que ya estamos cerca, la cuestión dejará de ser técnica para pasar a ser moral. Si alguna vez una inteligencia artificial llegara a ser consciente, llegara a sentir, se nos plantearía un nuevo paradigma. Pasaría de ser una herramienta a ser un sujeto moral. En este caso, se nos plantearían nuevas preguntas. ¿Tiene obligaciones? ¿Tiene derechos? ¿Podríamos apagarla sin su consentimiento? ¿Podríamos obligarla a trabajar sin descanso? Pero este nuevo paradigma no solo plantea preguntas de qué libertades o qué trato le debemos darle a la inteligencia artificial, sino que también plantea preguntas de autoprotección. ¿Qué pasaría si una especie nueva como la inteligencia artificial intentase hacerse con el control del planeta e intentase sobrevivir como toda gran especie? Aquí tendríamos que plantear diferentes estrategias de supervivencia. Por lo tanto, en ese nuevo hipotético paradigma tendríamos 2 responsabilidades: compasión y prudencia, y sobre todo no cometer el error fatal de llegar tarde. Bien, como hemos visto, la conciencia sigue siendo uno de los grandes misterios del ser humano, y desde mi punto de vista no podemos hablar de conciencia en máquinas, en inteligencias artificiales, si todavía ni siquiera nosotros tenemos un término claro de qué es la conciencia. Sí que es verdad que el horizonte tecnológico está muy abierto y probablemente lleguemos a algo muy parecido a lo que es la conciencia cuando la definamos en la inteligencia artificial, pero a día de hoy no dejan de ser líneas de código, no dejan de ser datos de los que la máquina aprende, y son pequeñas funciones matemáticas, o vamos a decir una gran función matemática que por detrás tiene pequeñas funciones matemáticas que regulan unos pesos, regulan unos parámetros para llegar a una salida esperada. A día de hoy lo más parecido a una inteligencia artificial consciente que tenemos es un robot con una cara humana que por detrás tiene unas líneas de código que lo sacan a un programa de televisión y que dice las 4 frases que tiene que decir para que parezca consciente. Por lo tanto, a día de hoy, con las definiciones y corrientes filosóficas que hemos visto sobre la conciencia y sabiendo que la inteligencia artificial fuerte todavía es un concepto teórico, podemos decir que no tenemos nada parecido a una inteligencia artificial consciente. Sin embargo, en un futuro seguramente podremos llegar a simular una conciencia, pero no dejará de ser artificial.